Bien, buenas noches para todas las personas que ya se encuentran en la plataforma de la Casa Museo Guillermo León Valencia para iniciar la sesión del día de hoy. Recordarles a todos que esta es una actividad que realiza la Universidad del Cauca a través de su misión y visión, que es llevar a la comunidad el saber que está en los de los académicos de la universidad, un público también académico y más general. Esto está apoyado por la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, el Departamento de Filosofía, el Grupo de Investigación en Ética, Filosofía Política y Jurídica, el Semillero de Investigación ARGE. Nuestros agradecimientos a los ingenieros que nos mantienen conectados en la virtualidad, a la doctora Alessandra Collazos, que es la directora de la Casa Museo Guillermo León Valencia, y pues esta noche tenemos un invitado muy especial al cual agradezco mucho la deferencia que hizo con nosotros para participar en esta jornada de trabajo. Es Marco Antonio Valencia Calle, que nos va a presentar su libro. No voy a decir nada más, sino que él se presente solo. Marco, estás en el uso de la voz y pues cuando yo levante la manito, esa manito que hay, que ya viste que se marca, pues estoy diciéndote que estamos sobre la finalización del tiempo para que la gente pueda intervenir. Entonces, Marco, no quiero presentarte, sino que la gente entres así. No sueles hacerlo porque me gusta más así, digamos en este caso. Entonces, con usted, Marco Antonio Valencia, escritor, literato, poeta, etcétera, y miembro de la Academia de Historia del Cauca, y escritores, miembro de la del Círculo de Escritores de Popayán y el Cauca, etcétera, etcétera. ¿Listo, Marco? Listo, muchas gracias, doctor Zorrilla. Bien, amigos, quería hablar con ustedes del libro que acaba de presentar el sello editorial de la Universidad del Cauca, titulado Oscuro por Claritas. Es una novela que se escribió hace 30 años con motivo de mi tesis de grado. Le llamamos tesis en este momento, en esa época, hoy en día es trabajo de grado, y para licenciarme en el programa de literatura. Entonces fue la primer trabajo de grado que se aceptaba como una obra literaria, como un proyecto de creación literaria como trabajo de grado para obtener el título de licenciado. Fui acompañado por 4 profesores de la Universidad del Cauca para realizar este proyecto. Fue muy exigente, fueron muy exigentes, pidiéndome pues un trabajo bastante extenuante, pero me siento bien porque fui muy bien acompañado, en la medida en que pues ellos estaban pendientes de lo básico, como es la escritura, la redacción, la ortografía, pero también de que fuera una novela simbólica y que fuera una novela lo que finalmente es. Afortunadamente, pues la novela ha tenido valor y ha estado vigente estos 20 años y se vuelve a publicar. ¿De qué trata Oscuro por Claritas? Es una novela ambientada en la ciudad de Popayán después del terremoto de 1983. Popayán es una ciudad colonial, en ese momento una ciudad de más de 450 años pues de fundación, 400 y pico de años, una ciudad reconocida en el panorama nacional por ser una ciudad hidalga, conocida como la ciudad de paredes blancas, una ciudad muy tradicional, muy conservadora, con las procesiones más importantes de América Latina, con 2 grupos políticos vigentes y muy fuertes, el liberal y el conservador. Pero después de que ocurre el terremoto de 1983, pues es también no solamente la caída de estructuras, las caídas de los edificios y el andamiaje estructural, físico y arquitectónico, sino que también comienza a ocurrir la caída de todos esos símbolos que de alguna manera eran tradicionales. Y hay un grupo de jóvenes que ocurre en la novela Oscuro por Claritas, que comienzan a preguntarse cómo cambiamos esta ciudad, cómo hacemos que esta ciudad progrese, sea distinta, cómo hacemos posible para ver un semáforo, un ascensor, un edificio de más de 5 pisos,
¿Cómo es posible que alguien de un barrio popular llegue a la alcaldía como gobernante, llegue a la gobernación como gobernante? ¿Cómo hacemos para que la ciudad cambie? Estos jóvenes son universitarios, pertenecen a la Universidad del Cauca, estudian Derecho, estudian Ciencias Humanas y comienzan a hacerse preguntas. Estas preguntas son claves y lo hacían, por supuesto, en escenarios muy juveniles. Estamos hablando de bares, discotecas, el pasillo de la universidad, cafeterías, ¿sí? Entonces, son escenarios muy naturales de los jóvenes y donde ocurren, pues, conversaciones que aparentemente son infantiles, pero en realidad son muy, muy importantes, que son las que desencadenan, pues, en la creación de algo que llamaríamos el movimiento por la liberación de Popayán, que era básicamente decir los grupos guerrilleros de la época, que era el M-19, los Helenos, la FARC, pero yo no los quería nombrar. Eran grupos que llegaban y coqueteaban a los estudiantes, los adoctrinaban, los llamaban, los querían convencer. Y este grupo de jóvenes, pues, protagonistas de la novela, comienzan a hacerse esas preguntas. Regálame en un minuto, por favor, un minuto. Me disculpan, me trancón horrible. Bueno, le estaba comentando sobre la historia de la novela, de qué trata la novela Oscuro por Claritas, y le estaba comentando pues la importancia de un grupo de jóvenes que comienzan a preguntarse, hacerse las preguntas fundamentales que pues de alguna manera es lo que estamos viendo hoy y que a mí me alegra mucho porque hemos visto en el estallido social que tuvimos hace un par de años en Colombia, el resultado de un grupo de jóvenes haciéndose preguntas por el poder político, por el poder religioso y por el poder social, pues que de alguna manera habita en una ciudad tradicional, como es Popayán, o podía ser Manizales, o podía ser Monpós, o podía ser cualquiera una de las ciudades importantes que tenemos en Colombia. Este grupo de jóvenes terminan creando ese partido político que llama Movimiento por la Liberación de Popayán y comienzan a vivir en el claustro momentos políticos importantes. ¿Pero qué ocurre? Que en la mañana hay mucha claridad, política y mucha claridad conceptual, pero en la tarde pues ocurre lo que ocurre con todos los jóvenes. La cervecita, la novia, la marihuana, la rumba, y pues todas esas preocupaciones sociales de la mañana se pierden. Pero estamos frente a la creación de líderes sociales, que en ese tiempo no se hablaba de líderes sociales. Estamos frente a la creación de líderes políticos y estamos hablando de la formación intelectual de un grupo de jóvenes en la universidad. ¿Qué ocurre con estos jóvenes? Uno de ellos aparece muerto y estamos hablando de las limpiezas sociales de los años 80. Uno de ellos desaparece y luego aparece y resulta que pues ha vivido tortura, que es lo que era común en los años 60, 70, 80 con los jóvenes universitarios. Otro de ellos pues es obligado por los padres a irse del país, es decir, un exilio. En Colombia tuvimos exilios voluntarios, pero también eran por situaciones políticas. Y entonces nuestra novela, que quería contar la historia de 4 y 5 jóvenes, incluyendo una chica intelectual y líder, por supuesto, pues se convierte en una novela que da testimonio de lo que pasó en los años 80 en Popayán con temas políticos. Posteriormente, hay que contar que nuestros protagonistas viven en los barrios que en ese momento eran los barrios más populares y populosos.
y estamos hablando del barrio José María Obando, La María, Pandiguando, La Esmeralda, que eran barrios pues, populares que no estaban en el sector histórico de la ciudad. Entonces, pues comenzamos ahí a contar lo que ocurría en esos barrios, lo que ocurría con la gente y cómo hablaban, cómo se desarrollaba la vida cotidiana en los barrios. Y ahí tenemos algo importante que es de resaltar y que tiene de valioso nuestra novela, que es contarle a la gente cómo es la ciudad de Popayán, diferente a lo que se conoce en la prensa y en la biografía de Popayán, que era una ciudad patrimonial, una ciudad para el deleite del turismo. Y solamente se mostraban pues las calles del centro y solamente se mostraban una parte de la ciudad. Entonces ahí tenemos ya otro elemento importante, una urbanidad distinta, y encontramos pues la posibilidad de encontrarnos con otra ciudad. Ya tenemos dos elementos. Volvemos otra vez al inicio de la novela y es una pregunta que subyace en todas las 280 páginas de la novela, que es preguntarse quién mató a Mauricio. Yo no sé si a ustedes les pasa, ya llegué a la casa, ya tengo audio. Bueno, yo no sé si a ustedes les ocurre. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Gustavo, ¿ahí me escuchan? Te estamos escuchando, yo te estoy escuchando y ya te estamos viendo también. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno va a un sepelio, generalmente a acompañar a la familia en la noche de velación, y es preguntarse qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué murió? Y la gente comienza a comentar, yo lo vi ayer, a mí me habló anoche, me escribí con él, la última vez que lo vi. Es una serie de situaciones que son, con todo respeto, hasta cómicas, pero son muy interesantes, ¿no? Todo lo que ocurre en un velorio, pues a mí no me gustan los velorios, por supuesto, que son momentos dolorosos, pero cuando voy como escritor, como autor, como artista, pues me dedico como a escuchar muy bien lo que dice. Mira, yo lo vi ayer, nos tomamos un tinto la semana pasada, justo ayer me habló, hace tiempo no hablábamos, etcétera, etcétera. Entonces en la novela ocurre esto, ¿no? Es la pregunta quién mató a Mauricio, que era uno de los jóvenes pues, del Movimiento de Liberación Nacional. Entonces comienza como el chisme, comienza como el comentario, comienza como lo que siempre ocurre, pues el chiste, la burla, se fue con la novia, se fugó, etcétera, etcétera. Y pues es parte de la novela, es parte de la intriga de la novela de quién mató a Mauricio, y es de alguna manera es muy adrede este capítulo, muy adrede esta pregunta en el transcurso de las 280 páginas de la novela. Además hay un elemento que para mí era importante. Yo he escrito ya 2 libros, el otro libro sobre el tema que es los desaparecidos, es un tema que a mí me congestiona, me da rabia, me conmueve, me pone triste, me hace llorar cada que conozco un caso de alguien que desaparece. Me parece que es más triste que la misma muerte, ¿no? Que alguien fallezca, que a un familiar, que un conocido desaparezca y no se dé pista nunca más de lo que ocurre. En los años 80 que yo viví, pues nos tocó escuchar, presenciar de muchos jóvenes desaparecidos, y generalmente jóvenes de los barrios populares, de la calle 13, de La María, de José María Obando, que se perdían y las autoridades nunca daban razón. Siempre aparecía en la prensa que teníamos en el momento, el periódico más importante de nuestra ciudad en los años 80 era el periódico El Liberal. Aparecían, se perdió fulano en el barrio tal, y las autoridades reportan, pues, o la familia reporta, o la fiscalía reporta. Pero nunca publicaron, apareció sutano, volvimos a tener noticias de tal persona, nada de eso. Y pues era muy triste, y yo llevaba siempre el registro para mi novela, este tema
de las personas que desaparecían. Y en la novela uno de los jóvenes pues desaparece. Entonces la gran pregunta es pues qué pasó con él, por qué está desaparecido. Hay un capítulo completo dedicado a los desaparecidos. Era muy común entre nosotros, los estudiantes, que nuestras compañeras de estudio estuvieran en los bares y en los restaurantes donde venían muchos extranjeros, gringos, que le llamamos en términos generales, enamorarse de ellos e irse con ellos a vivir al exterior. Y entonces, pues, la novela habla de eso también, de ese fenómeno que se veía, que todas estas chicas eh, no atendían requerimientos de amor de nadie local, por poeta o por estudiante de derecho que fuera o de médico que fuera, no atendían ningún requerimiento de amor de locales, sino que siempre andaban como a la casa de extranjeros y con el ánimo y la idea de que estos extranjeros se las llevara a vivir al exterior. Ese era un fenómeno que se daba. Entonces la novela también da buena cuenta de eso. Y hay un capítulo completo donde hay una entrevista radial y el periodista que yo tuve que copiar muchas veces el libreto, escuchando el programa de radio y grabarlos y tal, para tratar de tener muy presente las formas de habla y las formas de entrevistar que teníamos en la radio local de los años 80 y que todavía siguen existiendo esas emisoras y que todavía siguen existiendo esos periodistas y cómo se hacían y quién patrocinaba el programa y la música y la obra y tal. Pero la entrevista era sobre un par de niñas desaparecidas y entonces todas las versiones que tenía el papá, que se le fue con el novio, que se fue para la guerrilla, que se fue a buscar trabajo a Cali como empleada de servicio, etcétera, etcétera, o que de pronto se enroló con un gringo y se la llevó, pero pues nadie daba razón efectivamente de qué pasó. Entonces mi novela tiene esa gran preocupación de los desaparecidos estudiantes, jóvenes de los barrios populares, qué pasó con ellos, por qué se desaparecieron, por qué nadie nunca más dio razón de ellos. Y la respuesta sencilla a veces era, pues se fue para la guerrilla y pues bueno, esa era una respuesta sencilla y contundente, un poco desagradable. Finalmente, quiero contarles que la novela mi primera intención era hacerle un homenaje al periodismo que se hacía en la época de los años 80 en la ciudad de Popayán, pero también se fue al irme involucrando en conocer el periodismo. Yo me fui a trabajar a una emisora de la ciudad como aprendiz y finalmente terminé enrolado pues haciendo un noticiero, pero realmente lo que yo quería era conocer cómo funcionaba la radio para escribir la novela. Terminó siendo, digamos, también un dedo en la llaga para mostrar cómo era el periodismo, ¿no? O sea, no sé si ironía, sarcasmo y tal. Entonces, el protagonista principal es periodista, ¿no? Y había muchas historias que se me estaban quedando por fuera. Yo hice trabajo de campo, porque como les digo, este era un trabajo de tesis y uno de los profesores me dijo, bueno, vayas a los bares, vayas a las discotecas, vayas a los prostíbulos, conozca la ciudad por dentro. Pero también comencé a rescatar historias de empleadas de servicio, de jóvenes que trabajaban en la calle, de vendedores ambulantes, de las galerías, y yo no sabía qué hacer con esas historias. Entonces ya uno de los asesores me dijo, bueno, pues ya que tienes un periodista, incluye textos periodísticos en la novela, ¿no? Y así fue. Entonces el periodista protagonista de la novela es vinculado por el periódico del momento. Yo no quise colocarle liberal, pero en realidad sí era liberal. Le coloqué la bagatela con el sentido irónico que la palabra podía tener. Y comienza a publicar monólogos que son producto de una entrevista de campo que hace este periodista sobre jóvenes que trabajan y viven en los barrios marginales, jóvenes de empleadas de servicio y tal. Y fue la manera que tuve de incluir 30 textos y querían dar cuenta de historias vividas, reales, de verdad, ¿no? Me costó muchísimo llegar a que fueran monólogos, a la construcción de esos textos, ¿no? De hecho, publiqué los textos después, seleccioné 14 y se llaman 14 crónicas y como un libro aparte, ¿no? 2 años después de que se publicó la novela, publiqué esos textos como en forma de monólogo y con ellos pues me pasé por muchos colegios haciendo talleres literarios
con los textos que estaban en la novela. Fue difícil construirlos, pero fue muy alentador y de una alegría inmensa ver que alguien leía un texto de esto y me dice, pues si esto es un cuento, esto es un monólogo tan fácil, tan chimbo que se ve, sí. Y yo dentro de mí siempre me he dicho, la gente supiera lo que uno tiene que pensar, investigar, buscar la forma, buscar las palabras, para que se vea sencillo, ¿no? Para que se vea que es como nadita, ¿no? Pero eso me dio a mí también aliciente de decir, bueno, pues si la gente lo ve sencillo, hagamos talleres sobre esto. Y bueno, pasé por muchos municipios haciendo talleres de cómo hacer un monólogo y cómo hacer un cuento, y la gente leía un texto de estos, tan sencillo que es hacer esto, no, venga, yo también escribo, ¿no? Y bueno, fue muy, muy bonito hacer esto para la novela y luego llevarlo pues como ejercicio pedagógico para formas de escribir cuentos. En términos generales, esa es la historia de la novela. Esos son los elementos que tiene esta novela. Es una novela policíaca, es una novela urbana, es una novela intelectual, es una novela que quiere ser testimonio de un momento histórico de nuestra ciudad y sobre todo, pues, tiene un trabajo bastante grande, tuvo buenos asesores, profesores que sabían de novela, que me exigieron bastante en la confección y escritura de esta novela, que fue mi trabajo de grado, se publicó posteriormente. Pero miren, quería contarles también, la primera edición no la hizo una editorial convencional ni la hice de mi bolsillo, la hizo un grupo de jóvenes universitarios que tenían un periódico que se llamaba Trueque. Los que tienen más de 20 años en la universidad seguramente conocieron, eran un grupo de jóvenes que hacían cosas de diseño, tenían una publicación alternativa y comenzaron a coger mis textos. Y yo fui y los busqué, no los conocía y eran estudiantes de diseño, los que hacían periódico Trueque y lo repartían en los cafés, sacaban 200, 300 ejemplares, los dejaban regalando en los cafés. Y yo me acerqué a ellos y les mostré, y yo quiero publicar esto, ¿cómo lo ven? Ellos lo leyeron en colectivo, les encantó y comenzamos a hacer cosas para publicarlo. Yo ayudé allí a visitar amigos. La novela tenía 100 hojas más, 100 páginas más, y por decir algo, no recuerdo algo, costaba $1.000.000 la publicación. La novela tenía 300 páginas y entonces tuvimos que quitarle 100 páginas. Le quitamos 100 páginas para poderla publicar porque la plata no nos alcanzó. Luego íbamos a hacer un tiraje de 500 números y la plata no nos alcanzó para hacer los 500. Tuvimos que hacer 400 números con la promesa de que después volvíamos y nunca volvimos. Y luego fue el tema de vender la novela, ¿no? Pero esto salió de jóvenes universitarios que la conocieron y como que vieron que esto hablaba de jóvenes, que hablaba de procesos políticos, procesos universitarios y que era una historia como real y ellos me apoyaron. Ahí estaba Mahan, yo le digo Azul, bueno, se me escapan ahora mismo, pero yo vivo muy agradecido con ellos. Hicieron posible la novela y además no hicimos cualquier novela, ¿no? Buscamos la mejor editorial en el momento que era Carvajal Editores y a Carvajal le confiamos la edición de la novela, entonces salió una edición bonita, merecedora y tal, como lo ha hecho ahora también la Universidad del Cauca. Eso en términos generales, Gustavo, yo no sé qué otro elemento podamos aportar a la presentación de la novela. Pues Marco, creo que esto puede, digamos, enriquecerse más con las preguntas que la gente quiera hacerte. Habría muchas preguntas, no sé si alguien quiere empezar a hacer preguntas, porque tenemos a una persona, un escritor joven que ha transitado además por varios lugares, estuvo manejando los 500 años del descubrimiento de América, ¿no? Toda esa vaina ¿te acuerdas que hiciste un libro también alrededor de cuando estabas manejando esa actividad y él fue director del Liberal? Y bueno, Marco tiene una beca que es Carolina, que se la ganó en España. Hay una cantidad de elementos yo con Marco participé una vez en un ejercicio de literatura como el del que está hablando en el colegio donde él estaba trabajando en Timbío. ¿Te acuerdas con Fanor? Fanor también acompañó ese evento que hicimos teatro, literatura, poesía, una cantidad de cosas que hicimos en esa época. Pero me gustaría que la gente interviniera, que esto se volviera un conversatorio con Marco
y Yane levanta la mano y que además de eso, pues le compren la novela. Así de sencillo. Bien, Janet tiene el uso de la voz. Bueno, lo primero, pues, es dónde se consigue tu novela, porque, y cómo la puedo comprar, porque estoy hasta México. No sé si desde acá yo pueda acceder a ella. No sé. Sí, mira, el sello de la editorial de la Universidad del Cauca, pues acaba de hacer la presentación hace un par de días. Dentro de 30 días me han prometido que la novela estará en 102 librerías de la ciudad que está acogiendo y vendiendo los libros de la Universidad del Cauca, el sello editorial. Hay 102 librerías en todo el país y a través de esas librerías pues se puede vender. Por supuesto que también la universidad vende, se le solicita y la universidad lo vende pues así como, pues uno lo pide y ellos lo despachan hasta donde tú vives. Y si por casualidad no lo hacen, pues nosotros podemos hacerte el trámite con mucho gusto, si hay sentido de interés. Muchas gracias. Me gustaría que me mandes tu correo electrónico, ¿no? Para Vale, que sí. que si lo puedes poner en los mensajes. Ya, listo. Ajá. Yo también te lo puedo mandar, Yane. Pero te Claro. vas a quejar conmigo, pero siempre me dices lo mismo y no, yo te lo mando con mucho gusto, pero Marco también te lo va a colocar ahorita allí. Bien, ahí está mi correo para los que estén interesados en el correo y comunicarse conmigo, vale. ¿De qué hiciste es de grado, de maestría, de doctorado, tu tesis? Era una tesis, dijiste. ¿Y de qué, en qué era? ¿En qué área? Estamos hablando de mi pregrado en español y literatura en la Universidad del Cauca. Ajá. Pues lo tradicional era que hicieras un trabajo alrededor de la pedagogía, de un autor pedagógica o de la didáctica, y pues mi preocupación era aprender a escribir. Posteriormente hice una maestría en filología hispánica con el Instituto de la Lengua Española en Madrid y gracias a una beca Carolina, y mi trabajo allí fue sobre la argumentación. He tenido mucho interés en escribir columnas de prensa y yo siempre he pensado que la argumentación es esencial pues para un articulista, para un columnista. Entonces mi trabajo fue dedicarme pues a conocer la argumentación. Yo muchos años escribiendo columnas y bueno, la gente siempre me reconoce por eso, más que por la novela, por la poesía, no por columnista, ¿no? Y digamos pues que hay un interés vivo de estudiar el tema, de conocer cómo se escribe una columna y la preocupación más grande que he tenido es cómo hacer que la literatura no sea elitista, sino que todo el mundo la pueda entender, comprender, que llegue, ¿no? Uh-huh. Y me he preocupado, digamos, por lo que escribo, si es un cuento, un poema, le llegue a los jóvenes, ¿no? A los muchachos. Creo que hay un interés, digamos, también en lo que hacemos como oficio para ganarnos la vida, que es ser maestro, ¿no? Entonces, escribir con un público objetivo también ayuda mucho y es hacer el esfuerzo para que se note sencillo y para que se vea sencillo. Entonces, hay que escribir corto, hay que ir directo como a la mandíbula, como se dice, y escribir de la manera más directa que se pueda. Oye, y bueno, yo voy a preguntar si hay alguien que quiera levantar la mano, pues ya te dejo de preguntar cosas. O sea, tu novela cuenta realidades de lo que sucedió en 1983 en Popayán, pero es como crónicas o porque dices que hiciste varios monólogos, pero son monólogos crónicas. Pero ¿cómo integraste todo en una novela y luego preguntas quién mató a Mauricio y lo resuelves o no lo acabas de resolver? Y también hablas sobre el movimiento de liberación nacional, que eran jóvenes que pertenecían ahí. ¿Y en qué consiste ese movimiento en Colombia en ese momento, en el momento que estás escribiendo la novela? ¿Y qué otra cosa te iba a preguntar? ¿Y por qué se daba ese fenómeno de las chicas que
que preferían irse con un extranjero a quedarse en Popayán, ¿sí lo resuelves en la novela o se queda como una cuestión para reflexión del lector? Y bueno, ya creo que son las preguntas básicas. Bueno, pues mira, en efecto, yo trato de resolver todas las situaciones creadas y algunas quedan abiertas, digamos, pero digamos con comentarios y todo tema planteado, pues sigue siendo planteado. La propuesta mía ambiciosa y loca de mi primera novela y tal era hacer una rayuela estilo Julio Cortázar. Yo quería imitar y hacer la rayuela patoja. Para nosotros la palabra patoja es ser popayanés o popayanejo. Entonces yo quería hacer la rayuela patoja. Y entonces pues me di como muy enloquecido pues por incluir muchos géneros. Cuando yo leí la novela, porque yo era estudiante, entonces yo leí pues qué es la novela, cómo se forma la novela, cómo se construye la novela, teoría sobre la novela. Entonces descubro de que en la novela se pueden hacer reflexiones, ensayos, pensamientos, poesía, canciones, monólogos, recetas de cocina, avisos, y todo eso yo lo meto. Entonces tú vas a encontrar en mi novela, yo dentro a un restaurante que se llamaba La Fonda Paisa. Bueno, el autor, el protagonista de la novela, el protagonista entra a la Fonda Paisa y comienza a contar lo que está viendo. Y resulta que esa era una fonda donde había muchos avisos de la jerga de los paisas, la jerga del campesino paisa, pero muchos. Y entonces yo copié todos esos avisos y los incluí en la novela. Y estos jóvenes van a un bar, a bares estudiantiles, y piden música y yo copio los textos de la música que se escuchaba en esta época. Y no había WhatsApp, y estos jóvenes se enamoran y comienzan a mandar papelitos, y el papelito va y se cursa por todo el salón, y he leído por algunos y vuelve y tiene una respuesta de un chico pidiéndoselo a una chica, que tengan relaciones, que tengan amores, y yo escribo ese papelito, va y vuelve, ¿no? Entonces hay canciones. Luego estos jóvenes, que es del Movimiento de Liberación por Popayán, que quiere ser el Movimiento de Liberación, de Ejército de Liberación Nacional, que es una copia burda, no encontramos más, pues, pero la idea era que era un movimiento propio por liberar a la ciudad. Estos jóvenes comienzan a hablarse y a leer textos, y a leer a Marx, y a leer sociología, y a leer antropología, y entonces yo copio textos de lo que ellos están leyendo, ¿no? Títulos de libros y toda la cosa. Entonces, es una novela muy ambiciosa en esos términos, ¿no? De incluir muchas historias, y también de incluir muchas formas literarias o lingüísticas que pudieran caber en la novela, ¿sí? Por ejemplo, la novela es escrita totalmente en letra minúscula, no tiene letras mayúsculas, salvo los nombres propios. Entonces, el protagonista se llama Mauricio, y en esa página sola, pero inicio de letra o después de punto, siempre vas a encontrar minúscula, ¿no? Eso me costó tardes enteras de discusión con mis profesores, por qué yo quería hacer eso. Y fíjate ahora, o sea, durante muchos años no lo conocíamos, pero el último premio Nobel, todas sus novelas utiliza, trabaja minúscula, él después de punto no coloca, ¿sí? Y todas sus novelas son en esos términos, ¿no? Bueno, ya desde Joyce. ¿No? Sí, claro. Desde Joyce ya tenemos desde Virginia Woolf, desde Rayuela, que son, digamos, autores que comienzan con la intención de mostrar una escritura distinta, de hacer estructuras especiales, digámoslo así. Entonces ya encontramos ese tipo de cosas. El mismo Carol, el autor de Alicia, ajá, en algunos de sus otras novelas o cuentos. Ajá. Es correcto. Ajá. Marco, yo me voy a meter ahí en la colada, porque es bien interesante, digamos, de alguna manera
y Jané me corrobora o no, hay como, no sé si hubo una lectura previa de Platón, ¿no? Para intentar producir ese diálogo, esa intercomunicación, donde vos sos varias voces, donde vos sos el protagonista de esas varias voces también, porque en la escritura irremediablemente te estás colocando en evidencia. Vos estás hablando por boca de otros, pero realmente vos estás poniendo en tu boca las palabras de los otros. Entonces es un juego del lenguaje donde pues, la literatura permite esto. Pero a mí me llama la atención es porque vos estabas estudiando como pregrado cuando yo estaba en la universidad y también trabajando como profesor. Y es, ¿cómo fue tu experiencia, Marco, en términos de, vos estuviste en manos de Alice Puget Rodríguez y de una cantidad de profesores bastante exigentes de cierta manera, Ana Lucía Pérez de Salinas, estaba una cantidad de personas que consideraban de alguna manera la literatura de una manera más rigurosa, más sometida a la norma y a la perspectiva literaria y vos estabas rompiendo con esos cánones. ¿Cómo fue esa experiencia tuya como universitario? ¿Cómo fue llegar a un primer semestre de literatura, español y literatura, y sobrevivir? Bueno, vamos por partes. Primero, digamos, hay unos amores allí en el libro y distintas formas de amor. Ya me preocupé por mostrar. Y entre esos, lo que podríamos conocer comúnmente como amor platónico, es decir, esa admiración por tal, por otro. Y se menciona muchas veces, fulano tiene una admiración platónica por sutana y tal. Nos preocupamos, digamos, por mostrar diferentes tipos de relaciones, incluyendo el que mujeres pagaran por sexo. Y que, entonces hablábamos de un grupo de señoras, que era la mamá de una de las protagonistas, que pagaban a estudiantes universitarios y que ellos accedían. Y en ese tiempo no era muy común ni muy libre como hoy en día hablar de ese tipo de prostitución, ¿no? Bien. La profesora Alice de Puget, a la que le quiero hacer un homenaje, un reconocimiento, ella era de nacionalidad francesa, había estudiado literatura, era profesora, y nadie quería trabajar con ella un trabajo de grado por su exigencia, porque siempre que la gente trabajaba, hacía un trabajo con ella, se iba doble o triple tiempo de lo normal, porque ella tenía pues la ortografía como una persona extranjera que la había aprendido, entonces no perdonaba que no tuvieras una tilde bien puesta, si colocabas una coma mal puesta, pues te mandaba a hacer planas enteras, ¿no? Y con ella sí, no había que leerse una página del libro, no había que leerse el libro completo, porque si no, uno no podía acceder a una entrevista con ella si no se había leído el ensayo, el capítulo completo que ella exigía. Entonces, yo decidí hacer mi trabajo con ella. Y fue una delicia porque mientras había profesores que tenían 5 o 6 asesorías, yo tenía una directora de trabajo de grado exclusiva y además muy rigurosa que me hizo leer mucho. Me obligó a escribir un ensayo paralelo, o sea, yo quería graduarme sin hacer el ensayo, o sea, sin escribir un libro de teoría. Me obligó a que escribiera un libro de teoría de qué es la novela, cómo era la novela en Latinoamérica y qué estaba pasando en el mundo con la novela. Yo lo hice con mucho desagrado, pero finalmente, pues, tenía su razón de ser porque pues, teníamos que fundamentar lo que estábamos haciendo. Cuando yo ingresé a estudiar literatura, iba con la ingenuidad del mundo a convertirme en escritor, a buscar una escuela de escritura donde yo me iba a volver escritor. Mi respuesta a todos mis profesores, los 5 profesores del primer semestre, fue decirme: equivocado, erróneo, aquí nadie te va a enseñar a escribir, aquí no hay escritores, aquí hay profesores de literatura, hay ensayistas, pero académicos, hay pedagogía, hay otras cosas, pero ni periodismo ni literatura, ¿no? Pues me tocó irme amoldando y quedándome allí pues con mucho pesar, pero ir descubriendo la literatura y aprender la escritura por mis propios caminos. Encontré, sí, varios profesores que hacían literatura, como el profesor Giovanni Quesé, por ejemplo,
Iván Ursúa estuvo en tu formación literaria. No, pero sí No era alcanzó. conocido y lo conocía Guido Enríquez, por ejemplo, también. Entonces, nos iban mostrando cosas que yo hacía y nos hablaban de su escritura y pues fue una forma, digamos, de alguna manera de ir conociendo autores, irnos... y conocer el autor es fundamental, bueno, para una persona que quiere escribir, además de conocer a un autor por su libro, es atractivo y es más vigoroso y más fuerte, o al menos en mi caso, conocer a los autores, ¿no? Y hablar con ellos y preguntarles y bueno, saber que sí es posible que los mortales sí podían escribir. Era muy importante en mi primer semestre conocer autores. Bueno, a la universidad en busca de convertirme en escritor y por eso era mi porfía y mi obstinación por que la universidad accediera a que pudiera escribir una novela como tesis. Me dijeron que no era posible y justo en esos días ya salió lo que se llamaba la Constitución del 91. Y lo que yo conocía en la prensa era que había algo que llamaba la tutela, donde mis derechos yo podía aplicarlos. Y yo fui a hablar frente al decano y frente a varios profesores de que yo iba a interponer una tutela para que me permitieran hacer, presentar esta novela. Nadie sabía que era una tutela, todavía no estaba legalizada, pero ya se hablaba, la prensa hablaba del tema y la universidad no quiso exponerse a una demanda, a una tutela, y me aceptaron presentar esta novela como trabajo de grado. Pero también la profesora fue muy hábil pues, a exigirme paralelamente un ensayo que terminó tan larga como la novela, ¿no? Pero era parte de lo que yo quería hacer. Si quería ser escritor, tenía que conocer pues el tema teórico de la novela. Yané había levantado la mano. ¿Querías intervenir? ¿Quién quiere preguntarle al escritor? Pero a mí todavía no me has contestado. Hoy llegaste allá, no sé de dónde saliste, venías del Ulloa o venías de Francisco José Caldas, o de dónde venías A ver, le cuento. exactamente y qué fueron las motivaciones iniciales que te llevaron a estudiar literatura y posteriormente meterte en ese cuento del periodismo. Porque realmente a través de la novela vos hiciste novela periodística y muchas otras cosas más, ¿no? Mire, cuando ocurrió el terremoto de 1983, yo era estudiante del colegio INEM Francisco José de Caldas, que era uno de los colegios más bellos por su edificación y más grandes de Popayán, y era un colegio realmente importante a nivel del país, y tenía 3.000 estudiantes este colegio. Y cuando ocurre el terremoto, el colegio se cae, toda su infraestructura tan bella pues se pierde, y los estudiantes somos convocados a estudiar en carpas. Y yo me convertí en líder estudiantil, yo era representante de los 3.000 estudiantes, eso te cambiaba la vida de pensar de que tú tenías que hablar, responderle y ser representante y vocero de 3.000 estudiantes. Eso fue importante en su momento. Y entonces se nos ocurrió, como líderes estudiantiles, como mis amigos, crear un periódico. Y ese periódico le colocamos Reconstrucción porque el editorial del periódico era pedir por la reconstrucción rápida de nuestro colegio. Y entonces, pues, fue un ejercicio de clase. El profesor llegó y nos enseñó a hacer un periódico. En ese tiempo lo hacía con recortes a máquina de escribir. Y el ejercicio me gustó. Le dije, profe, asesórenos, corríjanos la ortografía, que nosotros hacemos las notas periodísticas, la caricatura, la foto la conseguimos recortando aquí y allá. ¿Quién fue ese profesor, Marco? ¿Te marcó para la literatura? Profesor que había estudiado literatura y también estaba muy joven, recién egresado a la universidad, el profesor Donaldo. Y quiero contarte Donaldo Mendoza. Donaldo Mendoza. Sí, él ha marcado mucha gente, ¿no? Y ese periódico duró 38 años. Mientras yo fui estudiante, lo hice. Cuando fui estudiante de la Universidad del Cauca, seguía haciéndolo. Y el periódico, luego, el profesor Donaldo lo sostuvo y duró 38 años. Yo me siento muy honrado de haber creado un periódico que determinó todas unas dos generaciones, digámoslo ahí, y de muchos jóvenes que se acogieron al periódico y comenzaron a publicar por primera vez en Reconstrucción.
Entonces, más de 10 jóvenes que escribieron por primera vez en el periódico y se animaron a escribir, pudieron ir desarrollando su vocación y encontraron allí que podían publicar cuento, poesía, pequeños textos, ensayos y cosas, caricatura incluso, y el periódico dio la posibilidad de que muchos descubriéramos nuestra vocación. Yo ahí descubrí mi vocación y cuando terminé grado 11 me llevaron a prestar servicio militar al primer examen de servicio militar. Nos dijeron, bueno, de aquí se van unos y se salvan otros. Y ahí me dijeron, usted se salva, váyase para allá, todos se salvan, los que están ahí se salvan y los que están para ahí. Yo me acosté, recuerdo, como 3 horas bajo el sol en un llano a mirar el cielo y a preguntarme, bueno, ya me gradué de grado 11, ¿qué va a hacer de mi vida? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Y mi respuesta, yo quiero ser escritor. ¿Y cómo hago para ser escritor? O sea, vivir la vida. O sea, yo ya sabía, y entonces yo qué hago aquí, yo tengo que estar al otro lado porque yo tengo, vivir la vida es ser soldado, ir a la guerra a ver qué va a pasar. Y entonces estaba yo en esas meditaciones, ya llevaba horas cuando alguien preguntó, nos falta uno, ¿quién se quiere regalar? Y yo levanté la mano, ya estaba salvado, ya me habían hecho el paz y salvo, yo no, me regalé me regalé y fui a prestar servicio militar y conocí de cerca pues un poco la guerra y conocí qué es un cuartel y todas las cosas por ahí. Y lo primero que hice fue mi diario, que me lo robaron, faltando un mes, yo tenía en letra pequeñita, yo todo lo anotaba, expresiones, sueños, fantasías, conversaciones, yo apuntaba todo y andaba con mi cuadernito debajo del camuflado, pues, y lo llevaba para todas partes y ese cuaderno se me perdió. Y una vez termino, la otra pregunta, bueno, ¿y ahora qué estudio? Y entonces mi padre me dice, mira, o sea, tengo 2 hijos, se acaban de graduar ambos, vamos a tirar caricellazo. A uno le puedo gastar la carrera en Bogotá y a otro se tiene que quedar aquí. Entonces tiramos el caricellazo con mi hermano y mi hermano gana y se va a estudiar a Bogotá y yo me quedo en la ciudad de Popayán estudiando. Y la carrera más afín para lo que yo quería era estudiar literatura. Entonces ahí le resuelvo a mi querido Gustavo esa inquietud de dónde nace mi interés por el periodismo, por la escritura. Ya tenía yo, digamos, intencionalidades, ya tenía yo algo prefijado que era el periódico escolar. Por eso es que yo soy muy defensor de las propuestas de proyectos escolares, porque yo creo que ahí se descubren vocaciones, se afianzan vocaciones de cualquier proyecto, ¿no? O sea de medio ambiente, sea de trabajo comunitario, sea de periodismo, de emisoras, etc. Yo cuando fui profesor tenía una emisora escolar y hoy hay 10 estudiantes que me dicen, profe, por esa emisora que usted tenía en el colegio que solamente funcionaba a la hora del recreo, que hoy en día me encanta, me pone lloroso, pues se me chocolatean los ojos de saber que alguien descubrió su vocación por un experimento escolar, porque a mí me ocurrió eso, Gustavo. Marco, ¿cómo ves vos hoy la formación en la universidad en relación con la escritura, en relación con la orientación hacia estas formas de expresión literaria? Porque es que yo siento que a veces la gente va a estudiar literatura o español literatura simplemente para ir a buscar un trabajo, pero no hay una vocación. La literatura creo que exige una vocación, como la filosofía. Son como vocaciones que se tienen que resolver en la escritura. Y bueno, fuera de Campillo y de quizás otros, Quintero, ¿cómo ves vos esa, digamos, esa formación de los estudiantes? Porque yo recuerdo que a ti te tocó la Facultad de Humanidades también, después del terremoto, cuando todavía era Facultad de Humanidades, luego se convierte en Ciencias Humanas y Sociales. Y está Lucho Calderón, que creo que te correspondió también esa época. Están esos movimientos que se dieron suburbanos, por utilizar una palabra, ¿no? Porque es que en la universidad penetraron muchas personas de distintos grupos políticos, militantes, y atravesaron la universidad y siguen atravesándola. Pero vos, ¿cómo la ves hoy a 32 años de Oscuros por Clarita o Clarita por Oscuros? Oscuro por Al revés. Ambas cosas funcionan.
Sí, sí, sí. No, yo te quiero aclarar, bueno, aclarar, no, contestar en dos términos. El primero es que pues, no podemos pretender de que todos los que entren a estudiar una carrera universitaria, pues, van a ser escritores o tengan que tener competencias de escritoras o lectoras full, ¿no? Muchos de mis colegas, compañeros de clase, no tenían la vocación de escritor, pero son excelentes maestros, excelentes pedagogos. O sea, yo me lo encuentro hoy, pues, hombre, hay que quitarse el sombrero, llevan 15, 20 años ejerciendo la profesión y uno encuentra exalumnos de ellos que hablan muy bien de su ejercicio como profesionales, ¿no? Entonces, y encuentro otros que son dedicados al periodismo también con una solvencia muy amplia, muy buena. Entonces, no todos los que entran a estudiar medicina van a ser médicos, algunos serán investigadores, otros se dedicarán a la docencia, otros se dedicarán a otras cosas finalmente porque descubren pues, que no es esa su vocación. Entonces, la universidad está haciendo cosas y la segunda respuesta de la universidad está haciendo cosas para responder un poco a las mejores competencias lectores y a las mejores competencias artísticas en la formación de escritores, en la formación de profesionales. Y una de ellas, contundente y sin miedo, es la Feria del Libro Popayán Ciudad Libro. La Universidad del Cauca se ha puesto al hombro y otras universidades de la ciudad se han puesto al hombro, han financiado, traen autores, traen investigadores, traen propuestas. Y lo que ha ocurrido en estas 6 versiones, pues antes uno tenía que ir a Bogotá para conocer a un investigador, para conocer a un autor, para conocer a un director de cine. Nos lo están trayendo aquí, nos lo están poniendo de frente, podemos hablarle, hacerle preguntas, tomarnos fotos con ellos. O sea, eso es impresionante, eso es una escuela mucho más poderosa que 6 meses en el aula, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, yo tenía una admiración perversa, ya digo por qué perversa, con Dago García, ¿no? Las películas más malas de Colombia son las de Dago García y me da rabia de que eso nos represente en el exterior. Me parece que esas cosas grotescas, vulgares que hace Dago García, y ese tipo con tanta plata, siendo gerente de Caracol, siendo un autor así, ¿por qué hace esas cosas? Porque cuando uno va al exterior lo que le dicen, le nombran las películas de Dago García y hay que explicar que los colombianos no vamos así ni de torpe, ni de idiota, ni de chistosos, ¿no? Ni de vulgares. Entonces yo lo admiro mucho porque es un escritor y que es un escritor de cine que a mí me hubiera gustado ser escritor de cine, pero también lo odio, pues, y el año pasado vine y tuve la oportunidad de hacerle la pregunta. Me dijo, me respondió, es que yo tengo que comer, y si no podía patrocinar libros que usted no conoce y películas que nadie ve. Y me explicaba, mire, yo financié una vaina que me costó un ojo de la cara, que me le va todo mi patrimonio, y fueron 300,000 espectadores, y hago una cosa de esas que la hago en 3 días, y chistosa, y me van 2 millones de espectadores, y lleno los bolsillos para patrocinar proyectos serios y proyectos académicos y tal, ¿no? Entonces, bueno, ya le escuché de su propia voz una respuesta y me quedé satisfecho, al menos de mi parte. Pero digamos que tener una feria de libros, que vengan todas las editoriales del país, libros de todas las carreras, y que los estudiantes vayan a esa feria de libros, pues hay una posibilidad, porque, mire, es una tristeza. Popayán no ha tenido buenas librerías. Popayán no tiene buena librería y tiene 2, 3 librerías y son muy dudosas y muy malas. Y tercero, lo mejorcito fue el Zancudo, contra que el gringo no pudo. Un periódico o varios periódicos, que uno va, yo le digo, yo todos los años voy a Neiva, allá viven mis suegros, y ahí hay 3, 4 periódicos y periódicos alternativos. Uno va a Bogotá y hay muchos periódicos, y aquí nos dicen, no, es que ya no se editan periódicos. Mentiras, a veces siguen editando periódicos. Yo acabo de ir a Nueva York y uno sale a las calles y hay 10 periódicos del día, están los periódicos, y aquí ya nos vendían. De hecho, teníamos un solo periódico por 30, 50 años, y ahora no tenemos nada. Entonces, es el periodismo, leer periódico fomenta la lectura. Que tuviéramos librerías, que tengamos bibliotecas. Popayán, la ciudad de Popayán no tiene una biblioteca pública que se llame del municipio, entonces no tenemos fuentes de lectura, ¿no? Tenemos 2 bibliotecas para 40 y pico municipios, 2 bibliotecas públicas para 45 municipios. Rafael Maya y ¿cuál es la otra? Carlos Albán, ¿sí? Y bueno, el municipio creó una hace 4 años que queda en el barrio Bello Horizonte, perdón, en el barrio La Paz, que se llama,
Entonces ya tenemos 3 bibliotecas, pero durante años no teníamos bibliotecas y no teníamos librerías. Y ahora, gracias a Dios, tenemos al menos durante una semana todas las librerías importantes, todas las editoriales importantes de Colombia y todos los escritores importantes de Colombia y del mundo los tenemos allí. De la universidad sí está preocupada por eso y eso me alegra. Lo que tenemos que hacer es formación de público, lo que hablamos al inicio de esta charla. Tenemos que hacer que todos los colegios, que todas las universidades tengan la misión de asistir y abarrotar esa jornada académica y que vengan, aunque sea a ver libros. Algo tiene que quedar, aunque sea escuchar un recital, algo tiene que quedar, algo va fomentando, algo va creciendo en el espíritu de la gente. Hoy, pues, veníamos hablando hace unas horas de la crisis que tiene esta feria. O sea, en lo académico está muy robusta, pero las editoriales, pues, están cansadas, no había garantías de venir a la ciudad de Popayán, estamos en proceso de elecciones, tenemos pocas editoriales, pero no nos tenemos que abandonar de ese camino. Yo creo que de las cosas importantes, culturales, académicas, en todo sentido educativo, pues es una feria de libros, pero hay que hacer que de los municipios vengan, hay que hacer que de los colegios estén. Uno va a la feria de Bogotá y eso es imposible caminar, eso es así Sí, de pelados. es cierto. Eso es así de pelados. Y un pelado que ha ido durante 5 años a la feria de libros, luego ya en automático va solo y compra libros solo cuando ya sea adulto. Entonces, nosotros, si queremos que alguien lea, tenemos que formarlo, tenemos que llevarlo, y eso se va volviendo hábito, y se va volviendo cariño, se va volviendo el paseo importante en el año. Discúlpeme que ahora con el tema. No. ¿Alguien quiere intervenir? Idar, Juan, ¿alguien quiere que no? Yo estoy haciéndole casi una entrevista a Marco Antonio porque me interesa reconocer algunas de las cosas que Marco Antonio tiene ocultas en el bolsillo. Yo sé. A ver, Mélida, por favor, tiene el uso de la voz. A Zenet, por favor. Hola Marco, ¿cómo estás? Saludos, me alegra saludarte y hacer rato no nos Igualmente. vemos, pero siempre, la amistad de siempre. Sí, la amistad de siempre, pues porque para mí, y lo digo, voy a decirlo así, es un honor grandísimo haber hecho algunas cositas en la universidad con Marco, haber trabajado algunas clasecitas por ahí con él. Estudié la misma carrera que él, compartimos mucho y mi aprecio infinito hacia él, un cariño, él lo sabe. Aparte de que estudiamos juntos y a veces, aunque yo estaba en un semestre y él en otro, pues hacíamos algunas cositas que les colaboraba. Me gustaba el semestre de él porque ellos eran muy pilosos y era ese cuento de crear cosas, ¿no? Cosas literarias, y la verdad es algo que me gusta y es una frustración que tengo porque sí me gusta la escritura, y estudié precisamente en las humanidades porque nos enseñaron ahí que eso nos permitía crear, que podíamos ser críticos literarios, que podríamos ser periodistas, y tú ya lo dijiste y tú sí lo estás haciendo. O sea, tú sí cumpliste con todo lo que esa carrera en la facultad digamos, nos lo dijo y nos lo proyectó. ¿Qué pregunta? Bueno, el profesor Rilla, pues ya te hice una pregunta de cómo inició, pero mi pregunta va hacia tú, desde pequeñito sentiste esa inclinación hacia la escritura, hacia producir cuento, novela. ¿Hay algo de pequeño que te llevó a eso o verdaderamente fue cuando estabas en el INEM? A mí sí me gustaría saber si tuviste un bagaje o un sueño. Voy a contar una infidencia pública contigo. Cuando estábamos en la universidad, había un compañero enamoradísimo de ti, estaba tragadísimo de ti, pues tú eras de la chica más linda de la facultad, pero a mi amigo te amaba pues platónicamente, pero no sabía cómo acercarse, y un día se me acercó a pedirme consejo. Usted que es poeta, ayúdeme. Y entonces yo le digo, hermano, léase El arte de amar de Ovidio. Léase ese libro. Y mi amigo se fue y se compró el libro.
Y entonces me hacía resumen por las tardes, ¿no? Que hay que hacerse mejor. Dice el libro que hay que hacerse amigo de la mejor amiga de ella. Hágase amigo, entonces buscamos a tu mejor amiga. Dice que hay que regalarle algo. Vamos a comprar chocolate. Y acompañaba a Ley a comprar chocolate. Yo no sé si ustedes estuvieron amores o no, no sé, pero en ese entonces existía el Ley. Es decir, la literatura nos servía para algo. La pregunta es que si el arte de amar de Ovidio funcionó o no. Funciona garantizado 1000% al 100%. Miren, le va a llamar el amor para que el arte de amar de Ovidio y practique sus 12 leyes del enamoramiento. Funciona. Pero eso sí, no me pida que le dé el resumen, ni pida resumen, no, tiene que usted leerse el libro y eso funciona, o sea, es mágico. Ovidio ya tenía... Mélida, te corresponde contestar si funcionó o no el artilugio, el dispositivo. Pues tendría que decirme cuál era ese enamorado, porque no lo recuerdo cuál de todos. La verdad no recuerdo. Yo quería pasar por alto el tema de quién era, pero... ¿Ya para qué? 32 años después, ¿ya qué diablos? Bien, mira, resulta que en quinto de primaria yo estudié en el Bordo, porque mi papá era del Bordo y tenía finca en el Bordo, y me heredó pues allá su predio, porque mi padre murió hace 10 años. Entonces yo estudiaba en el Bordo, y un día a la semana nos llevaban a cine, el colegio de varones y el colegio de niñas. Y había una niña que me fascinaba, yo cuando la veía me fascinaba, se me paraba el corazón. Entonces un amiguito me dijo, pues mandale un papelito. Entonces corté un papelito así, escribí, pues no sé, y le mandé el papelito y la niña me mandó. Entonces yo le mandaba, decirle que saludos, el niño iba corriendo, le decía saludos, me traía saludos, ese era el juego. Y un día, amigos también me dijo, escribir una carta. Y yo le escribí una carta, yo no recuerdo que le escribí, tus ojos bonitos, caminas bonito, tu pelo bonito, una cosa así sencilla, pues no sé qué le habrá escrito. Y mi amigo corrió y se la llevó. Había una cosa particular de la niña tenía escolta, siempre iba con la empleada de servicio y le recibía la maleta, la llevaba al colegio, la esperaba en la puerta y la llevaba. Entonces yo no podía acceder a la niña porque siempre andaba con la escolta y era muy raro, ¿no? Porque en un pueblo hace 40 años que alguien tuviera escolta, pero era muy raro, pero bien. Era la niña más bonita de la escuela para mí. Y yo le mandé así que sus ojos bonitos y tal. Al otro día, a las 6 de la mañana, llegó el papá con un perrero, un palo con un látigo al fondo. ¿Y a dónde estás, hijo de tantas, que yo lo voy a matar? Y perreaba. ¿Y a dónde estás, hijo de tantas, que yo lo voy a matar? Y salió mi papá y mi abuela a ver qué pasaba. Y yo lo vi y lo reconocí. Los que corren a esconderse debajo de la cama. Y el señor decía que me quería matar porque yo había querido matar a la hija. Sorpresa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ya le dieron agüita al señor, el señor se sentó en la sala y explicó que la niña sufría de ataques epilépticos y que la niña andaba con la empleada de servicio porque ella no se podía alterar, no podía tener emociones fuertes. Y resulta que hoy en la mañana, cuando habían ido a buscarla, la niña ni siquiera se había acostado, toda la noche le había dado un ataque epiléptico y durmió así. Cuando eso lo que hacen es desdoblar los dedos, se le doblan los dedos, tenía la cartica y el asunto era que mi carta le ha producido un ataque epiléptico, ni siquiera se habían dado cuenta y toda la noche había pasado así en esas condiciones y que la niña se había podido morir y que era mi culpa. Y el señor, si se moría la niña, me mataba y delante de mi papá lo decía. Y lo otro era que yo no me podía volver a acercar ni a mandarle nada más a la niña. Y eso obligó a mi papá a que al otro día o a los 2 días me enviara a vivir a Popayán. Y mi mamá me abrazó esa noche, la noche para despedirme, me envió solo para Popayán, no tenía acá ninguno de mis padres. Y mi mamá me dio consuelo y me dijo unas palabras que yo creo que fueron el germen de todo, pero en ese momento no las entendía. Si tu cartica conmovió a esta niña, es que tú tienes el don de la palabra, el don de la escritura y puedes conmover a la gente con tu escritura. Me dijo eso y esa fue como las palabras de despedida para mandarme a vivir a Popayán, para salvarme de la paliza que me iba a dar el que no iba a ser suegro. Y
yo creo que eso que me dijo mi mamá en un momento de desesperanza, de mucho dolor, de mucha tragedia, pues, que si yo hubiera logrado como ver a esa niña al colmo de que se le hubiera dado un ataque, era porque yo tenía como el don de escribir. Y 2 años más adelante, pues yo encuentro en mi clase de español, me invento el periódico. Yo leía mucho el periódico, mi papá me obligaba a leer el periódico, a que se lo leyera en voz alta. Entonces ya tenía, digamos, algo por el periódico. No sabía que existía el periodismo, pero ya tenía algo por el periódico. Entonces por ahí viene siendo a tener como las rayitas de la hoja de vida para uno ir encontrando vocación. Claro. Bien, hay dos personas que están en espera. Va a ver que me va a tocar a mí empezar a escribir la novela que se llame Un patojo en Nueva York. Marixa, por favor, si quiere intervenir. Muy buenas noches, yo soy Marixa Morcillo, docente. Está muy interesante la novela del profe Marco. Muchas gracias por compartirnosla. Y tengo una pregunta. La verdad es que me gustaría saber cómo descubre uno como docente o como madre de familia también en mi caso, un chico o un estudiante que digamos tenga esa habilidad, como que uno vea la habilidad que sea próspera como escritor, cómo hace uno. Y también contarle que en este momento tengo un hijo de 13 años que resulta de en este año la profe de plan lector del colegio donde estudia, él va en octavo, les dejó una actividad desde inicio de año que tenían que entregar un libro de un tema libre, los que ellos escogieran. Entonces mi hijo, por decirlo así, en el primer periodo como que no fui corresponsable con el acompañamiento de él. Entonces él me perdió unas materias, lo cual llevó a que yo le quitara toda la tecnología, por decirlo así. Y cuando veo que tenía esa tarea para final de año, yo le dije, no, te vas a sentar y vas a escribir ese libro. Cosa que se demoró alrededor de 2, 3 meses. En ese lapso de tiempo, ha escrito un libro y el tema que había escogido era una autobiografía. Digamos, a hoy ya lo terminó, le había colocado como título La vida de un muerto. La verdad es que a mí el libro me parece muy interesante desde el punto de vista que hay cosas que yo no sabía de él, por decirlo así, ¿no? Él cuenta una historia o su propia historia desde cómo lo ve él. Me impactó mucho el título, pues porque él ha sufrido episodios de salud un poco, digamos, lamentables, por llamarlo así. También ha sido víctima de bullying escolar. Entonces, él me ha resumido en ese libro. Entonces, sí me gustaría como docente y como madre de familia, apoyarlo y también ver en mis estudiantes cuál es el tip, por decirlo así, que puedo descubrir en ellos, esa habilidad de escritora que en este momento es tan necesaria. Muchas gracias. Profesor Gustavo. Tiene el uso de la voz, Marco. Te la pusieron grave. Yo creo que todo es de vocación, ¿no? Y a veces descubrimos la vocación a muy temprana edad, como lo decía la profesora Sena, y a veces a lo largo de la vida. Por eso es que cuando se comenzó, digamos, a construir las escuelas, se colocaron clases de sociales, de ciencias, de matemáticas, etcétera, por dos circunstancias. Una, para que accediéramos al conocimiento que durante 2023 años tenemos, es decir, que nos pusiéramos un poco a tono con los conocimientos para la vida, pero también esas materias son parte fundamental de ir descubriendo vocaciones. Entonces, a los que más les gustan ciencias, seguramente van a dedicarse a algo con las ciencias. Y a veces, no, digamos, los escritores no todos escriben novelas, ni todos escriben poemas, hay diferentes géneros, e incluso simplemente la palabra, incluso el teatro, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, no le gusta escribir mucho, pero es muy buen teatrero y muy excelente memorizando textos y excelente
dramatizando cosas, ¿no? Y hoy en día estudia teatro, ¿no? Entonces, digamos que las vocaciones, para todo, digamos, se necesita un poquito como de sentimiento o de tener algo en de espíritu cercano, digamos, a esas tareas o a lo que implica ese trabajo, ese oficio. Lo segundo es que todo el mundo que escribe un libro, pues no es escritor. A veces la escritura es terapia para desahogar y lo aconsejan muchos terapeutas, psiquiatras, psicólogos para que uno escriba y se desfogue y no se mate, pues, y no termine uno jodido, digamos, y desfogue. Y bueno, creo que me entienden esa parte. Y a veces esas crisis conllevan a uno a descubrir la vocación. Entonces ahí tienes algo por qué trabajar y ir como mirando lecturas que puedan ser funcionales, que puedan leer. A veces ayuda para uno enamorarse o querer escribir algo parecido. La mayoría de los escritores, hasta ahora no hay escuelas muy formadas, muy estructuradas en el tema de escritura. Entonces uno aprende leyendo, ¿no? Entonces hay que asesorarse bien de buenas lecturas para uno irse enamorando de la lectura. Entonces creo que tienes un gran trabajo acompañar a tu hijo. Si el texto tú misma como adulta pues crees que vale la pena, a veces los primeros textos no valen tanto la pena, pero a veces sí, ¿sí? Tenemos muchos escritores que su primer ejercicio literario son grandes publicaciones. Entonces hay que buscar a alguien, a un editor, a alguien que sepa literatura, que le guste la literatura, pues una persona externa, porque pues siempre toda mamá sabe que lo de su hijo siempre es bueno y es lo mejor, ¿no? Entonces sí es importante pues conocer una opinión externa que creo yo es mi inquietud para ti. Espero haberte ayudado pues con algo de la respuesta. Sí, Marco, señor. además, Mélida, no es fácil que un hijo ponga en evidencia sus inconsistencias psicológicas, ¿no? Kafka, todos los problemas que tuvo con el padre y con fue la escritura la que le permitió salir de ese proceso tan tenaz que debió ser para él en una sociedad como la que él vivió, ¿no? E igual en una sociedad como la de Popayán, donde tú misma estás diciendo que le han hecho bullying y toda esta cosa, ¿no? Eso es complejo, ¿no, Marco? Y la escritura es una posibilidad de escapar y te está dando la posibilidad de que lo leas como, no como el hijo, sino como el drama de lo que él está viviendo en torno a su posibilidad de expresar lo que esconde porque la escritura lo permite, ¿no? Eso creo que también creo que la última pregunta que te voy a hacer, porque aquí hay dos personas que quieren intervenir, es ¿cómo ves a Popayán hoy? Después de haber escrito tu novela, pero quiero darle la palabra aquí a ¿quién está aquí? Adrián. Adrián, y luego hay en el chat, busca en el chat, Marco Antonio, una pregunta de una persona que no tiene audio. Ya. Adrián, puedes hacer uso de la voz. Hola Marco, buenas noches, ¿cómo estás? Era mucho gusto. Qué gusto saludarlo. Marco, quería hacerte una pregunta específicamente sobre la novela. ¿De dónde surgió el embeleco, la idea de escribir la novela sin mayúsculas después de los puntos? Tanto los puntos y seguidos como los puntos aparte. Lo que pasa es que yo quería hablar de Popayán, quería desacralizar la ciudad, o sea, yo quería que la novela fuera importante para Popayán, pero quería escribir sobre los márgenes de Popayán, ¿no? Entonces, ahí hablo de la procesión, del gobernador, del alcalde de Caldas y todo, pero también quería hablar de los barrios populares, de jóvenes que no son de apellido y podían ser protagonistas. Y pues Popayán, pues yo vivía en Popayán y era joven, entonces Popayán era el mundo, o sea, para mí no existía ni Madrid, ni París, ni Nueva York, sino Popayán porque no conocía nada más, no había ni ido a ningún otro lugar. Y bueno, pero entonces yo buscaba libros o buscaba información de Popayán y pues era un asunto, una ciudad poderosa, ¿no? Histórica y políticamente poderosa.
Pero yo quería escribir sobre Popayán y una de las maneras que yo quise hacer era hablar de los barrios populares, de los metederos, de las discotecas no tradicionales. Y bueno, pero además, ¿cómo hago en la escritura también, ¿no? Entonces, el principio era como faltarle respeto, ¿no? O sea, quitarle las mayúsculas a todo y a ver cómo también, cómo funcionaba eso. No crean, o sea, tenía ya 3 profesores lingüistas, asesores, entonces me costó mucho convencerlos. Me tocó ir a buscar a la biblioteca, no fue muy fácil, buscar otros libros que no era muy fácil de encontrar porque tampoco tenía un bagaje cultural muy grande que hoy sí podría yo citarle 10 autores que utilizan solamente la minúscula, ¿no? Entonces, era buscar otros autores para tratar de apoyarme y dar ejemplo. Porque yo decía, bueno, mira, este autor lo hace y es un sello, ¿no? Entonces yo ya he escrito 3 libros solamente utilizando una minúscula. Y como tú dices, se convierte en un embeleco, pero tiene una razón de ser. O sea, yo decía, bueno, yo quiero que si la gente ve este texto, diga, ah, este es Marco Antonio. Está hablando de Popayán y escribe minúscula, este es Marco Antonio. O sea, como un sello, ¿no? Usted ve un pintor nuestro de Popayán que se llama Adolfo Torres. Adolfo pinta unos cuadros muy inmensos y cuando ya los va a terminar, pinta una procesión, un Cristo, una Virgen muy coge y el pincel y hace así una S como si fuera el zorro y coge y se daña toda la pintura y dice, mierda, ¿por qué hace eso? O sea, ¿por qué? Entonces, todo el mundo ya sabe, era la Virgen muy bien pintada, pero cogió el pincel más grueso que encontró y le colocó la S ahí encima, no le importó que se iba por delante, ¿no? Entonces ya uno ve ese cuadro y dice, ese es de Adolfo. Entonces, mi idea esa era también una impronta que me caracterizara. Marco, en el chat tienes una pregunta, ¿la tienes a la mano? Sandra Paola Muñoz, buenas noches. Ajá. Tengo problemas con internet, sin embargo, dejo mi pregunta por aquí. En la novela, los jóvenes de colegio y universitarios en los años 90 no se sentían a gusto de esa Popayán tradicional, configurada por el carácter colonial, aristócrata y aristócrata. No se sentían parte de la ciudad. Los jóvenes de ahora se podrían identificar con alguno de los personajes de la novela Oscuro por Claritas. ¿Cuál sería? Pregunta difícil. Yo creo que los jóvenes en todas las sociedades y en todos los momentos históricos siempre están inconformes y siempre quieren más y quieren algo distinto. Y bueno, la modernidad y el Internet nos ha dado pues otro tipo de vidas y la posibilidad de conocer y ampliar mundos y de saber que en otras partes ya existe el movimiento trans y el movimiento queer y hoy en día pues pueden acceder a esas cosas, a esos movimientos y convertirse y transformarse y vivir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces digamos que tener información ha sido clave. Entonces la sociedad que yo escribo de los años 90, donde no existía internet, donde era una ciudad donde no había escaleras eléctricas, donde no había ascensores siquiera, donde no había centros comerciales, pues es muy distinta a la sociedad que tenemos. ¿Cuál de esos jóvenes podrían identificar, digamos, por el no gusto de la ciudad? Pues no sé, yo creo que sí, por lógica general diría que siempre, digamos, uno nunca quiere estar en la ciudad donde está, sino que quisiera conocer otras ciudades, vivir otras situaciones, tener otras experiencias, y depende del carácter de las personas, ¿no? Entonces, las personas tranquilas, bucólicas, amorosas, tradicionales, de carácter pacífico, seguramente vivirán muy alegres en la ciudad de Popayán. Y las personas que quisieran la rumba, el modelaje, la posibilidad de las transformaciones, de fumar, beber, vivir todo tipo de experiencias, seguramente querrían estar en Nueva York, Manhattan, Cali, Medellín, etcétera, etcétera. Entonces todo depende del carácter. La ciudad nos va formando a nosotros con un carácter tranquilo, ¿no? La mayoría de los que vivimos aquí somos tradicionales. Nuestros papás nos adocenan, el colegio y la universidad nos adocenan para tener un carácter tranquilo. No nos damos cuenta y vamos creciendo en eso. Pero por los medios de comunicación, pues vamos accediendo a otros conocimientos. Creería yo que por ahí va la cosa, Santa Paola. Marco, en WhatsApp, en el otro circuito que te está escuchando, hay una pregunta de Jamison que dice, ¿qué rupturas e interacciones narrativas propones en su propuesta?
o en tu propuesta, que genera novedad en el lector joven para potenciar iniciativas o provocaciones de explorar el escribir o leer? ¿Qué piensas o imaginas? Ya. Y por allá está María Alejandra Muñoz que pregunta la historia de la carta A para un libro. Es que por el otro lado también hay gente escuchándote, están en el fanpage de la Casa Museo Guillermo León Valencia. O sea, no te estamos escuchando solamente los que estamos aquí, sino que en el Instagram también hay gente y en otra red también hay gente escuchándote. Así de que hay más de 30 o 40 personas escuchando tu conferencia, tu charla. Maravilloso, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar, de interactuar con amigos y otras personas pues, que vamos a tener el gusto seguramente de conocernos. Mira, sí, esta novela con toda seguridad dan ganas de escribir. O sea, Oscuro pero Claritas, para un lector nuevo, para un lector joven, dan ganas de leer. Como lo decía Adriana ahora, es una novela que se escribe en minúscula. Es una novela que tiene textos, poemas, tiene canciones, tiene cartas, tiene incluso dibujos. Es una novela policíaca, es una novela de amor, es una novela erótica, es una novela urbana, es una novela política, sobre todo es una novela política y de denuncia, ¿no? De frente y así, y es una novela de época también, ¿sí? Entonces es una novela que digamos, para alguien que quiere comenzar a escribir, alguien que quiere comenzar a estudiar esta ciudad, yo sí recomendaría hoy a la distancia como profesor, como académico, yo creería que sirve mucho, ¿sí? Porque uno lee la novela y dice, esto tan fácil, a mí me costó 15 años y 15 versiones. Quiero contarles que hice 15 veces la novela, ¿no? Por la exigencia de mis maestros, ¿no? Entonces, tener 3 profesores allí y además me retrasó mi grado 3 años, ¿no? Pero no va guiando ni trabajando en otra cosa, ¿no? Sentado 3 años escribiendo la novela, ¿no? A pesar de que la comencé a escribir desde primer semestre y gasté mucho tiempo escribiéndola, ¿no? Y era trabajo informal, me senté, alquilé un apartamento en Timbío, que es una población cercana, y dándole, ¿no? Pero ¿cuál era mi reto? Que la novela se leyera fácil. ¿Cuál era la novela? Que la novela que hubiera palabras del pueblo, palabras vulgares, y yo no hablaba así, ni escribía así. Y me ha pasado algo curioso, Gustavo, es que la novela está en primera persona. Toda la novela está en primera persona. Entonces la gente lee la novela y dice, uy, usted era el puto, usted era el guerrillero, usted era el zángano, usted era el fumador de marihuana. Claro. Ese era de los riesgos que se tienen al escribir en primera persona, ¿no? Pero digamos que yo quería eso porque eso facilita y es agradable leer. Entonces vos te lees la novela en 3 horas, máximo 4 horas y es una novela agradable, pero el trabajo que hay allí, la investigación lingüística, social, de campo, fue exigente, ¿no? Yo creo que todo escritor necesita una compañía, un asesor de verdad. Yo sí gocé y me gané mis asesores de la universidad. En eso sí, la universidad fue muy benévola conmigo, me puso mis asesores y estuve muy bien acompañado, ¿no? Entonces creo que sí te recomiendo la novela para pensar en forma narrativa de escribir. Gracias por la pregunta. Bueno, vamos terminando, vamos cerrando, pero quiero hacer una última pregunta odiosa. 32 años después, ¿cómo ves a Popayán? Vos que la has padecido de muchas maneras, la has padecido a través del periodismo, a través de la pedagogía, a través del trabajo como en la burocracia misma administrativa, cuando hiciste todo ese gran evento, que eso debió costarte más de una cana de las que tenés ahora, porque escritor que no tenga canas, pues no escribió. Entonces, ¿cómo ves vos ahora a Popayán? ¿Cómo la estás padeciendo ahora? Porque yo, por lo menos que llegué a Popayán hace como 40 y pico de años, no me reconozco en la Popayán de hoy. O sea, parece que la Popayán de hoy hubiera perdido su sentido de ser para la gente que habita en ella. Claro, hay sectores para los que no,
pero no sé, esa es una pregunta peligrosa. Te voy a responder con un chiste que me tienen mis amigos a raíz de una respuesta casual, pero se volvió un buen chiste, ¿sí? Me preguntan, Marco, ¿usted cuántos años lleva de casado? Yo digo, 32 años. Todo eso, 32 años, y ha sido bien ese matrimonio, o sea, no han tenido problemas, no se han separado nunca. Le digo, mire, 16 años mi mujer ha querido separarse de mí y 16 años yo me he querido separar de mi mujer, pero ahí vamos, nos ha ido bien. Igual ocurre, ¿no? Tengo 57 años y, digamos, la mitad de la vida he querido irme y la otra mitad he querido solamente vivir en Popayán. Vos lo dijiste en la entrevista con Campillo. Sí, el mejor vividero del planeta Tierra es Popayán. Claro, no, mire, yo quería irme cuando era joven y cuando era universitario, odiaba esta ciudad con el alma. Y digo, puta, ¿por qué me toca vivir aquí? ¿Por qué me toca vivir aquí en este pueblo tan aburrido? Aquí no hay discoteca, aquí la gente es seria, aquí tanto glamour, hay solamente 4 calles, aquí no hay centros comerciales. Pero tuve la oportunidad de ir a París, tuve a Barcelona, Madrid, Santiago de Chile, Cuba, Nueva York, y digo, no, maestro, déjeme en mi Popayán, ¿sí? Tuve la posibilidad de conocer Cali, Bogotá, Medellín. Entonces ya conozco ese bullicio. Si aquí hay violencia, allá es el doble de la violencia. Si aquí hay pobreza, miren, las cosas, el infierno que pinta Dante existe en Medellín. Una avenida, haga de cuenta, para los que conocen Popayán, desde la Piedra Sur hasta la Piedra Norte, de mendigos, de gente en la calle, pero es, Dios mío, o sea, el infierno en la vida. Mendigos, y va a pasar carro 5, 7 minutos, 10 minutos, y uno va viendo con terror y con miedo y con sufrimiento, mendigos, gente en la calle, gente todos desnudos, mal, cocinando allí. O sea, el infierno que pinta antes está en Medellín con la cantidad de gente, habitantes de calle. Aquí tenemos habitantes de calle, por supuesto, aquí hay pobreza, pero hay otros lugares que son peores, que aquí secuestran, que aquí atracan, pero hay otros lugares que son peores, que aquí hay bulla ya, que aquí el tráfico, me demoró 10 minutos más de llegar a mi casa, pero vaya a los trancones de Bogotá, vaya a los trancones ¿No? ¿Qué tal el Bronx de Bogotá? Me metí por accidente. Alucinante, compañero, alucinante. Da miedo, o sea, da miedo. Cuando yo estaba en los Andes estudiando, en los años 80 y pico, eso era, mejor dicho, uno estaba en otro. Claro, o sea, ya el infierno de Dante era un paraíso. Es que cuando uno es inmortal, Gustavo, cuando uno es joven es inmortal, y cuando uno es joven uno no está pensando en miedos, uno no está pensando en tranquilidad, uno quiere vivir la vida. Y entonces hay que irse a Popayán seguramente para cuando uno es inmortal, pero cuando uno ya comienza a pensar en la existencia, en la fragilidad humana y en lo que cuesta un brazo, un dedo, un ojo, y en lo que es importante el cuidado humano, diciendo, pues, entre todo lo malo, Popayán creo que está bien. Por supuesto, yo llevo todos los días tentaciones y críticas, ¿por qué estás para Popayán? ¿Por qué uno en la capital seguramente serás un autor de más trayectoria, vas a tener más oportunidades? Pero digamos que me siento muy cómodo y creo que estoy haciendo un trabajo social importante en mi ciudad, estoy comprometido con mi ciudad, hago periodismo, hago opinión, hago procesos pedagógicos, visito bibliotecas, hablo con estudiantes, participo en sociedad. Entonces creo que hay compromiso, ¿no? Personal y social que se está haciendo. Pues sí, entonces todos son... Y en el círculo de los escritores de Popayán también. Mélida, ¿quería decir algo más o despedirse de Marco? Vamos cerrando. No, profesor Rilla, mi manito por alguna razón quedó levantada, seguramente la impresión de saber que, bueno, que tuviste un enamorado. Marco. Pero, oigan, mejor dicho, me dejó con las nubes. Pero paja. Pues, imagínate, tuviste un enamorado que podías haberte casado con él y nunca lo supiste. Obvio, Marta, por Dios, ¿usted por qué no me ayudó en esta vida? Dígame, ¿por qué me hizo esto? Eso de vivir en una novela, eso es muy trágico. Nunca debió contarte ese episodio, ¿cierto? No voy a poder dormir esta noche. Yo también creería lo mismo.
Ahora me agarro a pensar, voy a pasar por todos los semestres. Sí, averiguando Recordando. quién sería ese galán que nunca conociste. Recibí varios chocolates y a mucho honor, ¿no? Y no por orgullo lo digo, pero es que no sé cuál de todos los chocolates que recibí. Marco, ¿de cuál era? Marco, por favor, me lo dices. Aprovecho para decirte, Marco, felicitaciones por todo el trabajo, por el proceso que llevas, lo que has hecho. También, pues aquí Paulita sabe que él ha trabajado con nosotros en nuestro colegio, en Monterilla, cuando Paula estuvo allá, y eso, pues es grandioso y un orgullo grande, de verdad, haber compartido contigo, seguir compartiendo contigo. Es cierto, no nos vemos casi, pero tener ya con el paso de los años amigos que llegan a estos grandes logros es un honor para uno y para mí personalmente es un orgullo, así como profesor Rilla, vuelvo y lo digo, tenerlo aquí, estar aquí compartiendo con usted también es un honor para mí porque usted fue mi maestro también. A todos, gracias, un placer compartir por aquí. Marcos, éxitos, sigue cosechando todos los éxitos del mundo. Y sé que, y lo diré y nunca dejaré de decirlo, es que así esté cuchita y con un bordón, algún día recogeré mis memorias porque eso me han dicho y sé que soy capaz. Un placer. Y un Gracias, abrazo. Mélida, por esas palabras. Bueno, Marco, no me queda más que agradecer tu bondad por habernos acompañado esta noche aquí. A mí me pareció una charla mejor que la que hiciste allá en el Paraninfo. Aquí te descubrimos bajo otras condiciones, ¿no? Más humano, digamos, y eso que nos faltó contar ciertas experiencias, ¿no? El tiempo no da, pero más humano, y te invito a que vamos a Tunía, pues, a hacer cosas allá también. Cuente conmigo, cuente conmigo. Vamos, Vale, llevamos Marco. libros y organizamos el evento. Un abrazo y muy agradecido porque nos hayas acompañado. Janet. Espero que a Mélida no le dé un ataque de epilepsia. Espero que no. Espero que no. Porque Bueno. si no te espera una paliza. Creo que Mi cuate, y voy a leer algunos de tus poemas allá en Tunía, ¿oyes? Y te voy a dar los correspondientes créditos. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Marco, un abrazo muy universitario, muy fraternal, muy de mucha amistad.